La única fortaleza en la historia que nadie, digo nadie, jamás logró conquistar. Ni con cañones, ni con ejércitos, ni con espionaje. Nunca has oído hablar de ella. Y no es casualidad. Construida por guerreros africanos sobre un pedazo de roca perdido en el mar Arábico, Murud Jangira desafió imperios enteros y los venció a todos. Pero lo más impresionante no es eso. Tenía agua dulce en pleno océano salado, túnel secreto, cañones que desaparecían barcos a 3 kilómetros de distancia. Y hasta hoy, los arqueólogos aún no han explicado la mitad de los misterios que se ocultan tras sus murallas. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te aseguro, vas a ver la historia militar con otros ojos. Porque lo que vas a descubrir ahora, ningún libro jamás se atrevió a contar. Una verdadera ciudadela fortificada, rodeada por gigantescas murallas y completamente cercada por el mar. En las lejanas aguas del mar Arábico se alza una de las estructuras más intrigantes e imponentes del planeta. Una verdadera ciudadela fortificada, rodeada por gigantescas murallas y completamente cercada por el mar. Un lugar donde ninguna fuerza logró invadir con éxito. Un símbolo auténtico de resistencia, inteligencia táctica y audacia. Hoy haremos un viaje a través de los siglos y los océanos para conocer la magnífica fortaleza de Murud Jangira. Un tesoro histórico envuelto en misterio, coraje y una arquitectura que aún hoy fascina a quienes la contemplan. Situado a unos 160 kilómetros al sur de Bombay, en la costa occidental de la India, el fuerte de Murud Jangira es una impresionante fortificación construida sobre una pequeña isla rocosa en el mar Arábico. Incluso a la distancia destaca. Sus enormes muros circulares, hechos de piedra oscura, emergen directamente de las aguas, creando la ilusión de que nacieron del propio mar. No existen puentes ni pasarelas que lo conecten al continente. El único acceso posible es por barco. Un aislamiento natural que convirtió a Jangira en una de las fortalezas mejor protegidas de la historia. Imagina un castillo rodeado no por un foso, sino por el mismo mar. Y ahora piensa, durante siglos, ningún ejército, ni siquiera los más temidos de la historia india, logró atravesar sus aguas y vencer sus muros. ¿Qué lo hacía tan impenetrable? ¿Sería solo su arquitectura o habría otros secretos ocultos tras sus murallas? El origen del fuerte se remonta al siglo XV, cuando la isla fue ocupada por pescadores del grupo étnico Sidi, de raíces africanas, procedentes principalmente de las actuales regiones de Kenia y Etiopía. Además de pescadores, los Sidis eran guerreros habilidosos y pronto comprendieron el valor estratégico de ese pequeño territorio. La construcción original era de madera, pero ante las crecientes amenazas de potencias como los portugueses, marathas y británicos, los Sidis reconstruyeron el lugar en piedra, creando una estructura casi impenetrable. Existen relatos antiguos que sugieren que los Sidis, además de guerreros y navegantes, dominaban técnicas constructivas traídas de África Oriental. ¿Serían estas habilidades heredadas de civilizaciones más antiguas, como Aksum, o de la costa Swahili? Algunos estudiosos creen que el conocimiento marítimo y militar de los Sidis estaba siglos por delante de su tiempo. El fuerte, como lo conocemos hoy, se culminó a finales del siglo XVII, completamente construido en piedra negra. Su edificación tomó aproximadamente 22 años e incluyó 19 bastiones de defensa y murallas de más de 12 metros de altura. En su interior había desde alojamientos y cuarteles hasta depósitos de agua dulce y almacenes de provisiones. Era, en la práctica, una pequeña ciudad fortificada. Y aún más curioso, registros sugieren que el fuerte tenía incluso un pequeño sistema de captación de agua de lluvia distribuido por canales ocultos en las murallas.
una tecnología sencilla pero vital para resistir asedios prolongados y que hoy sería considerada una auténtica solución ecológica. Los sidis gobernaron el fuerte con total independencia durante siglos, aunque técnicamente estuvieran bajo el dominio del Imperio Mogol, el mismo que controlaba gran parte del territorio que hoy conocemos como India. Pero, en la práctica, nadie ejercía poder en Janjira excepto los propios sidis. Incluso rodeados por poderosos imperios como los marathas, antiguos rebeldes mogoles que operaban en las regiones oeste y norte de la India, los sidis resistieron numerosas tentativas de invasión. Y fueron muchas. Hay una historia muchas veces contada por guías locales que dice que uno de los ataques marathas llegó a escalar las murallas del fuerte durante la madrugada. Pero al amanecer, los invasores no solo fueron repelidos, habrían desaparecido misteriosamente. ¿Sería una leyenda? ¿O habría trampas secretas escondidas dentro de la fortaleza? El legendario líder Maratha Shivaji y más tarde su hijo dedicaron años a intentar conquistar el fuerte. Organizaron flotas, diseñaron ataques nocturnos e incluso construyeron una fortificación rival muy cercana, el fuerte de Padmadurg. Erigido en 1676, a apenas 4 kilómetros de Murud Janjira, sobre otra islita rocosa, Padmadurg formaba parte de una red estratégica de defensa costera, con 6 bastiones, depósitos de municiones y complejos sistemas de protección. Actualmente, el fuerte aún puede visitarse, pero solo en barco, aunque recibe menos turistas que su fortaleza vecina, Padmadurg. Aún así, el hecho sigue siendo este. Ninguno de los innumerables ataques a lo largo de la historia logró capturarlo por la fuerza. Murud Janjira jamás fue vencido en combate, un logro casi sin precedentes en la historia de la India medieval. La arquitectura del lugar impresiona. Con 19 bastiones que rodean toda su estructura, el fuerte alberga cañones colosales de bronce, incluido el famoso Kala al-Baangadi, una de las piezas fundidas más grandes hechas en suelo indio, con 5 metros con 40 centímetros de longitud y pesando aproximadamente 14 toneladas. Estos cañones no estaban allí solo para intimidar. Tenían alcance y precisión sorprendentes para la época. Hay registros de que el Kala al-Baangadi era capaz de alcanzar embarcaciones a más de 3 kilómetros de distancia, con un impacto devastador. Curiosamente, los sidis preferían usarlo como defensa final, lo que sugiere que poseían tácticas de combate mucho más sofisticadas de lo que se piensa para una fuerza considerada local. Curiosamente, solo hay una entrada principal, accesible exclusivamente por barco, e incluso estando frente a ella, su ubicación es casi imperceptible a la distancia. Una estrategia ingeniosa para confundir a posibles invasores. Otra peculiaridad es que Murud Janjira poseía una flota de pequeñas embarcaciones ágiles, escondidas en un puerto interno disimulado tras las rocas. En momentos de asedio, los guerreros sidis podían salir sigilosamente por la noche y atacar los barcos enemigos, incendiando suministros o cortando rutas de escape. Esta táctica de guerrilla naval confundía incluso a las armadas europeas mejor entrenadas. Dentro del fuerte, aún es posible encontrar vestigios de las antiguas construcciones, como palacios, dormitorios, estanques de agua y depósitos de provisiones. Pero lo que pocos saben es que, según relatos de los habitantes del pueblo de Murud, hay túneles subterráneos desactivados dentro del fuerte que habrían sido utilizados como rutas secretas de escape o para transportar tesoros. Hasta hoy no se ha realizado ninguna excavación arqueológica completa y muchos de estos pasajes siguen sellados. ¿Qué será lo que aún reposa en el interior de esas cámaras olvidadas? Estos estanques almacenaban agua dulce, una hazaña notable,
considerando que el fuerte está rodeado de agua salada en todas las direcciones. Esto plantea la pregunta: ¿cómo lograban los habitantes tratar o conservar esa agua en un entorno tan aislado? ¿Y tú qué opinas? Este sistema de autosuficiencia fue esencial para la supervivencia del fuerte durante largos periodos de asedio, sin que sus defensores necesitaran rendirse. Un verdadero ejemplo de planificación, ingeniería e inteligencia estratégica. Sin embargo, con el avance del dominio británico en la India, ya en el siglo XIX, la importancia militar de Murud Jangshira fue disminuyendo. Los sidis acabaron siendo integrados al sistema colonial británico y con ello el fuerte dejó de funcionar como base activa de defensa. Con el paso del tiempo fue siendo abandonado, pero nunca derrotado. Hoy en día, Murud Jangshira permanece como uno de los pocos ejemplos de construcciones indias que jamás fueron tomadas en batalla. Con el fin de su función militar, se convirtió en una atracción turística al aire libre, buscada por aventureros y viajeros interesados en la historia y en experiencias auténticas. Para conocerlo, es necesario ir hasta el pueblo de Murud. Desde allí, barcos de madera conducidos por lugareños hacen la travesía hasta la isla, en un recorrido que dura cerca de 15 minutos. Es importante destacar que el lugar no cuenta con infraestructura turística oficial, es decir, cada visitante necesita organizarse por su cuenta. Como no hay guías turísticos reglamentados, quien desee profundizar en la historia y arquitectura del fuerte puede contratar a un guía local. Algunos de estos guías, descendientes directos de familias sidis, no solo cuentan la historia oficial, sino que también transmiten relatos orales que jamás fueron registrados en libros. Dicen que hay compartimentos secretos, nunca abiertos, e incluso leyendas sobre tesoros escondidos en compartimentos subterráneos sellados hace siglos. Un punto positivo es que la entrada es gratuita, aunque el transporte hasta el lugar es de pago. Aún así, el desembarco suele ser algo arriesgado debido a la falta de una estructura adecuada. Para los amantes de la fotografía, el lugar es un verdadero paraíso visual. El contraste entre las murallas antiguas, los cañones, el mar que lo rodea y la naturaleza exuberante crean un escenario dramático y sobrecogedor. Durante la temporada de monzones, la vegetación crece intensamente, cubriendo el fuerte con vibrantes tonos de verde. Murud Jangshira representa más que una simple fortaleza. Es un testimonio vivo de la resistencia, la astucia y la ingeniosidad de un pueblo que enfrentó potencias imperiales y resistió con valentía. Un recuerdo vívido de que no solo el poder militar define la victoria, sino también la estrategia, la organización y el conocimiento profundo del propio territorio. Además, su ubicación estratégica en el mar Arábigo hacía de Murud Jangshira un importante punto de observación para las rutas comerciales entre la península arábiga, la costa suajili de África y el sur de la India. Muchos estudiosos creen que el fuerte también servía como puesto de intercambio comercial y diplomático que iba mucho más allá de lo que indican los registros oficiales. ¿Podría Murud Jangshira haber sido también un puente secreto entre culturas que hoy consideramos aisladas? Una obra maestra que desafía expectativas, geografías e incluso la propia historia. Murud Jangshira es más que piedra y bronce. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza de una civilización reside en su sabiduría y resiliencia. Pero, ¿será esta apenas una entre muchas fortalezas olvidadas que desafiaron lo imposible? Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 vídeos elegidos especialmente para ti. Haz clic y sigue descubriendo con nosotros los mayores misterios de la historia.